Demuestre que la fórmula para rendimiento de la reacción, definida para la masa de un producto clave, en realidad se encuentra definida para la cantidad de reacción. En la lección anterior definimos que la cantidad de reacción es igual al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico, siempre siendo un valor positivo, no importando si se trata de un reactante o de un producto. Y por otro lado vamos a tomar la definición de rendimiento de la reacción tal cual nos las ofrecen muchos libros de texto, es decir, como una pseudoecuación. Nos referimos a esta como una pseudoecuación en el sentido de que los términos no emplean álgebra simbólica, sino el nombre del término como tal. Muy lindo cuando uno quiere reemplazar directamente en la definición, muy molesto cuando hay que hacer demostraciones o integrar el concepto de rendimiento a otros conceptos asociados, porque esta fórmula tal cual se encuentra acá es muy rígida. Es muy difícil de hacer manipulaciones, de pasar a multiplicar, pasar a dividir, igualdad y todas esas cuestiones que hacemos en álgebra simbólica de grados octavo y noveno. Así que lo primero que vamos a hacer es convertir esta ecuación a una ecuación real con álgebra simbólica. Sin embargo, aquí viene el primer problema. No existe un símbolo dado en el libro de oro de la UPAC para representar el rendimiento de la reacción o la eficiencia de la reacción. Por lo tanto, deberemos aplicar algún símbolo arbitrario para representarlo. No podemos usar la R, o por lo menos no solita, porque ese símbolo lo emplearemos en cinética química para representar rate of reaction, es decir, la velocidad de la reacción. Por lo tanto, deberemos utilizar una alternativa diferente. Proponemos en este curso emplear la letra griega Y, debido a que la palabra en inglés para rendimiento de la reacción es yield of reaction. Por lo tanto, ya tenemos el rendimiento de la reacción planteado como un símbolo algebraico más simple, más corto y por lo tanto más fácil de manipular en ecuaciones. Entonces tenemos que el yield of reaction generalmente está expresado para la masa de un producto clave sobre la masa de ese mismo producto, pero calculado teóricamente. Entonces vamos a asumir que la masa del producto teórico es m de j, tal cual lo calcularíamos con la estequiometría de los capítulos anteriores, que es la representación de los cálculos teóricos. Pero entonces debemos marcar la masa experimental como diferente de la masa teórica. Entonces, nuevamente, la masa teórica no la vamos a marcar. La que vamos a marcar es la masa experimental. La pregunta es ¿cómo? La solución más sencilla es adicionarle al subíndice que indica la identidad de la sustancia un subíndice EX que indica la condición de esta sustancia, de forma tal que este parámetro se pueda leer como la masa experimental de J, donde J es un producto, aunque también podría ser un reactivo, pero digamos que es un producto por el momento. Entonces vamos a comenzar nuestra demostración, ya que tenemos una ecuación para el rendimiento de la reacción más corta que podemos manipular. Entonces debemos buscar el símbolo, el modo de relacionar las masas con la cantidad de la sustancia, para que a través de la cantidad de la sustancia podamos relacionar la cantidad de reacción. Recordemos que el parámetro que vincula a la masa con la cantidad de sustancia, es decir, que vincula los gramos con los moles, es la masa molar. Entonces la masa molar es igual al cociente que hay entre la masa y la cantidad de sustancia. Debemos recordar que la masa molar es constante para una sustancia, así que la masa molar va a ser igual sin importar que estemos trabajando con la masa experimental o con la masa teórica. Por lo tanto, podemos expresar dos ecuaciones para la masa molar. La masa molar definida en términos de parámetros teóricos y la masa molar definida para parámetros experimentales. Lo que vamos a hacer es despejar las dos masas de estas dos ecuaciones. Y una vez que ya conocemos que las masas se pueden expresar en un término que involucra las cantidades de sustancia, podemos reemplazar en la ecuación del rendimiento. Así, en lugar de escribir la masa experimental de la sustancia, escribo la masa molar por la cantidad de sustancia experimental.
En lugar de escribir la masa teórica, va a ser la masa molar por la cantidad de sustancia teórica. En este punto acudimos a las reglas del álgebra elemental. Masa molar que multiplica y masa molar que divide se cancelan, lo cual nos permite expresar el rendimiento de la reacción únicamente como un cociente de cantidades de sustancia. Lo cual quiere decir que podemos calcular el rendimiento de la reacción también con los moles, moles experimentales y moles teóricos. Ahora que tenemos los moles, podemos expresar la definición para la cantidad de reacción. A diferencia de la masa molar, la cantidad de reacción no va a ser constante, sino que va a cambiar. Vamos a tener una cantidad de reacción experimental con la cantidad de sustancia experimental que se obtiene a través de la masa experimental que realmente se midió. Y vamos a tener una cantidad de reacción teórica a través de la cantidad de sustancia teórica que se calcula con la masa teórica que deberíamos haber obtenido. Sin embargo, lo que sí es constante entre los dos términos es el número estequiométrico, porque al ser la misma sustancia en la misma reacción química teórica, el número estequiométrico en ambos casos debe ser el mismo. Establecido eso, lo que vamos a hacer es despejar cantidad de sustancia en esas dos definiciones. Por lo tanto, eso nos permitirá reescribir rendimiento de reacción en términos de las cantidades de reacción y los números estequiométricos. Nuevamente acudimos a nuestra álgebra de octavo para decir que el número estequiométrico que multiplica y divide, al ser iguales, se cancelan. Con lo cual llegamos a la proposición que estábamos buscando. El rendimiento o eficiencia de la reacción en realidad se define en términos de la cantidad de reacción, siendo el cociente que ocurre entre la cantidad de reacción experimental o que realmente ocurrió sobre la cantidad de reacción teórica o que debería haber ocurrido. Ahora, aparte de que esto sea simplemente un juego matemático para demostrar una proposición teórica, esta ecuación que tenemos acá nos permite definir el rendimiento de la reacción en otros parámetros diferentes de las masas o las cantidades de sustancia. Por ejemplo, es posible medir el calor de reacción experimentalmente a través de instrumentos llamados calorímetros. Y si podemos medir el calor de reacción y si podemos vincular el calor de reacción con la cantidad de reacción, eso implica que podemos utilizar la calorimetría para determinar el rendimiento de una reacción. Y de hecho lo mismo sucedería para una columbometría, es decir, para la medición de la carga eléctrica de una reacción. Podemos vincular la cantidad de carga realmente consumida con la cantidad de carga que se debería haber consumido realmente. Si podemos relacionar la cantidad de carga con la cantidad de reacción, podemos determinar el rendimiento de reacción a través de columbometría. Sin embargo, dado que los ejercicios de lápiz y papel para este nivel de química general únicamente se centran en el rendimiento de la reacción a través de las masas, entonces nos vamos a enfocar únicamente en la ecuación original, que el rendimiento de la reacción se puede determinar a través de las masas de una sustancia clave, generalmente el producto, más fácil de medir, o el producto valioso que se pretende obtener. Pero recordando que la definición fundamental del rendimiento de la reacción será a través de las cantidades de reacción. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.